Este video es diferente a los que hemos visto antes porque voy a abordar dos lecturas en un solo video. El capítulo que corresponde de Rosen para esta sesión y tres capítulos del libro de Dorothy Porter. En estos capítulos hay un tema común que es la revolución industrial, el surgimiento de la salud pública en torno a la revolución industrial, lo que nos ubica en un contexto histórico del siglo XVIII y XIX, y especialmente se centra en Inglaterra, aunque hay menciones a otros países, especialmente Francia, Alemania y los Estados Unidos, y tangencialmente algunas pequeñas menciones a Turquía, la India, a Suiza y a Rusia. Para comenzar, Rosen en su capítulo cuenta una historia que se ciñe específicamente como a los acontecimientos que sucedieron en el desarrollo de la salud pública en el siglo XIX principalmente, y para eso comienza haciendo un balance de cómo fue aumentando la población en las ciudades inglesas. Luego de hacer ese balance, pues nos indica que las ciudades tuvieron una transformación a partir de esa nueva circunstancia con más habitantes, y entonces surgieron las medidas que el Estado adoptaba para responder a esa nueva condición de salud, pero también aparecieron asociaciones de voluntarios interesados en hacer acciones relacionadas con la salud pública. Entre esas acciones, pues estuvo en un principio la atención a las epidemias que se presentaban por aquella época, especialmente epidemias de cólera en diferentes ciudades europeas, pero posteriormente tuvieron interés por atender condiciones propias de la pobreza que surgían en las clases trabajadoras. Y entre eso, pues hubo un interés específico por atender a los niños que estaban vinculados en trabajos industriales. De ahí desembocaron algunas reformas importantes y aparecieron leyes que prohibieron esa participación de los niños. Y después de contarnos esta historia, Rosen se dirige hacia las conferencias que se hicieron en diferentes ciudades de Europa y también en los Estados Unidos para promover acciones conjuntas en salud pública. Menciona inicialmente la de Filadelfia en 1854, y posteriormente se refiere a la de Constantinopla, la actual Estambul, y menciona otra conferencia que es la conferencia de Viena. También, pues como un hecho importante, menciona una conferencia realizada en Portugal donde se acuerdan una serie de pautas para orientar el manejo de la salud pública en términos internacionales, específicamente pues por la preocupación que había surgido con relación al cólera. De ahí van a surgir algunos elementos como por ejemplo el control de acciones sanitarias relacionadas con el comercio, y pues la necesidad de tener algunas formas estandarizadas de contacto entre los diferentes países. Por otra parte, la lectura de Dorothy Porter se refiere a cuatro temas principales en los tres capítulos que han sido seleccionados para esta sesión. En primer lugar, se refiere a cómo las ciencias sociales fueron influidas por las ciencias cuantitativas, y menciona una cosa que resulta muy importante, que es cómo el modelo que había construido Isaac Newton para explicar la astronomía, refiriéndose a la ley de gravedad, es trasplantada a las ciencias sociales para pensar a un individuo como centro y crear una serie de patrones normalizantes para interpretar la colectividad de todas las poblaciones. Esto pues da pie para el segundo tema que aborda Porter en estos capítulos, y es cómo la sociología desarrollada por Augusto Comte, desarrollada por Saint-Simon y por Durkheim, pues toman estos elementos y pues insisten en la idea de normalidad que va a servir para tratar algunos temas como por ejemplo el alcoholismo, o para referirse en general a lo que hoy llamaríamos salud mental.
Luego de esto, se enfoca en el tema de las epidemias, cómo las epidemias dejan de ser un problema local y se convierten en un problema general que necesita un abordaje mucho más amplio, pero para eso sobre todo se refiere a la epidemia de cólera y a las diferentes epidemias de cólera que surgieron en distintas ciudades europeas, y luego de esto pues a la sombra de esas epidemias cómo se fueron creando instituciones muy al estilo de lo que encontrábamos antes en Rosen, pero ya vamos a identificar las diferencias específicas porque como se refieren al mismo periodo histórico parecería que están tratando exactamente los mismos temas, pero realmente hay unas diferencias importantes en la manera como nos dan luces sobre este momento histórico. Y por último, pues nos referencia cómo cierta concepción política imperante en cada momento histórico y en cada país va a incidir en la forma como se van a operar estas concepciones de la salud pública. Entonces, a continuación voy a señalar las semejanzas y las diferencias entre los dos autores para que podamos comprender con mucho más detalle ese sentido de la manera de cómo se entiende la historia en cada uno de los casos, que es el título que he propuesto para esta presentación. ¿Cuáles son las similitudes entre Rosen y Porter? Pues fundamentalmente que se refieren a la misma época, es decir, este periodo que corresponde al desarrollo de la revolución industrial, es decir, el siglo XVIII y el siglo XIX. Y como se refieren a la misma época, pues hacen también énfasis en los problemas propios de esta época en Europa, pero sobre todo en Inglaterra, como había dicho antes. ¿Cuáles son esos problemas? Pues una ampliación de la población en las ciudades a partir de la llegada de personas desde el campo, la aparición de nuevos problemas de salud relacionados con el hacinamiento urbano, como por ejemplo las epidemias de algunas enfermedades que ahora por hacinamiento tienen un contagio mayor. Está también el problema de la sobreexposición al trabajo, digamos la exigencia que tiene la revolución industrial sobre las clases trabajadoras, las llama Porter, y Rosen utiliza una expresión que son las clases laboriosas, aunque también utiliza la expresión clases trabajadoras. Y especialmente dentro de esos grupos de estas clases hay un interés por los niños que están expuestos al trabajo industrial, pero también por las mujeres y específicamente, dice Rosen, por las muchachas, como seguramente tendríamos que traducirlo por las mujeres jóvenes. Además de eso, en este periodo se produce el paso de la teoría miasmática de la que habíamos hablado en la clase anterior a la teoría del contagio. Y esto también tiene que ver con que el microscopio, que había sido inventado en el siglo XVII, va a permitir identificar a los patógenos causantes de algunas enfermedades, específicamente muy importante el caso de la tuberculosis, cuando Koch descubre el bacilo que la causa y que a partir de ahí pues va a empezar a producirse una forma distinta de operar con bases bacteriológicas en salud. Entonces, estos son elementos comunes, pero de todas formas, vamos a ver ahora cómo hay unas diferencias entre ambos autores en la forma como los abordan. En cuanto a las diferencias, lo más importante es señalar que, como hemos indicado en otras ocasiones, Rosen escribe muchos años antes que Porter. El libro de Porter es de 1993 y el de Rosen pues está escrito en la década de 1950. Y esto significa que había unas formas distintas de entender las ciencias sociales y el sentido de hacer historia. Mientras que la historia que hace Rosen pues trata de identificar los datos específicos de la época, mencionar las conferencias, los acontecimientos, tomar como referencia las estadísticas de la época, la forma como fue cambiando la composición demográfica de las ciudades en Inglaterra. Porter tiene una postura crítica. Hay toda una evolución
de las ciencias sociales entre la época de Rosen y la época de Porter, y el resultado es que, pues más que referirse a los acontecimientos, hay una intención de dar cuenta de las ideologías y de la manera de entender que se daba en esa época histórica. Por eso, pues está el énfasis en la interpretación de la sociología cuando se refiere a Comte, Durkheim y Saint-Simon, mencionando cómo la sociología insiste en el individuo y esa idea de normalidad que está presente en los datos cuantitativos la quieren llevar también al campo de las ciencias sociales. También ella trabaja otros aspectos desde un punto de vista crítico, contando cómo surge toda esta preocupación casi caritativa de la salud pública hacia las poblaciones eh, pues empobrecidas. También se refiere a los migrantes, por ejemplo en Estados Unidos, y a las epidemias de cólera que se presentaron entre ellos, y insiste mucho en el papel político que tenían las ideologías detrás de la salud pública, como por ejemplo una forma es el liberalismo que se tiene que mezclar con una actitud monárquica en Inglaterra, y otra cosa es la manera como surge una burocracia específica en los estados que posteriormente van a formar Alemania, en Silesia, en Bavaria y en Prusia. También hay una mención a las conferencias, pero insiste mucho menos en eso que, digamos, en las posturas ideológicas. O sea, hay una insistencia importante de Porter hacia las teorías que van a explicar esta realidad de la salud pública, y desde allí pues va a plantearnos una forma, digamos, que es bastante contemporánea, que es la de revisar la historia no por los hechos mismos, sino por la forma como se percibe y cómo se termina dando unas configuraciones ideológicas y discursivas. Por eso, pues, si ustedes asocian este video con el video que Ladini ha elaborado, van a encontrar que Foucault se encuentra en la mitad del camino entre ambos. Rosen en los años 1950, Foucault desarrollando sus trabajos en la década de 1960, 70 y hasta 1980 cuando muere, y Porter trabajando en un momento post-Foucaultiano, podríamos decirlo, y por ser post-Foucaultiana, pues tiene esta actitud crítica y como insistente en la interpretación de los discursos y la manera de entender. Quiero llamar la atención sobre una cosa que me parece importante, y es que ambos autores son profundamente enfocados en Inglaterra, a pesar que Porter menciona también Alemania y dedica un capítulo a Francia y a Suiza. Resulta que el énfasis está en Inglaterra, y seguramente sería muy interesante saber qué pasó con Inglaterra durante el siglo XIX con relación a sus colonias. Hay una pequeña mención en el texto de Porter a esto, diciendo que las campañas militares, como por ejemplo la de la guerra de Crimea o lo sucedido en la India también con las campañas militares, abrieron un horizonte de interpretación de las epidemias mucho más amplio, y que esto contribuyó a lo que ella llama como la ruptura de las epidemias con el espacio local. Pero quizás habría necesidad de pensar muchas otras cosas. Pareciera como si efectivamente en una distinción disciplinaria que creo que sigue existiendo hoy en día, pues la sociología hubiera colaborado con los problemas propios de las ciudades, el mundo urbano europeo y estadounidense, mientras que a la antropología le hubiera correspondido la tarea de hacer tareas en el espacio colonial. Y en ese espacio colonial, pues no tenemos noticia de qué pasó con la salud pública. Es como si la salud pública hubiera sido para ejercerla en Londres y no en Calcuta, o no en las colonias en general. Como si no hubiera habido acciones, digamos, de las metrópolis sobre sus colonias en esta materia. Y algo que me llama especialmente la atención también es cómo ambos autores mencionan la eugenesia. En el caso de Rosen se refiere estrictamente a Francis Galton, que es el autor de la idea de la eugenesia, y en el caso de Porter pues lo asocia con Alemania. Y eso me parece que es un absoluto abuso, porque
Para comenzar, Francis Galton pues es inglés, tenía una idea original de querer eh, desarrollar la mayor cantidad posible de genios en la sociedad y para eso considera que debe hacerse alguna selección genética, pero va a ser en manos de los conflictos raciales y de los partidarios de formas racistas en Estados Unidos, donde la eugenesia se va a convertir en lo que luego vamos a identificarla. Y es esa idea de una necesidad de purificar genéticamente a la población humana. Cuando Porter lo menciona en el contexto de explicar las medidas de control que se establecen en salud pública en Alemania y pues pega el salto a decir que ahí, claro, seguramente pudo haber surgido una preocupación eugenésica y una intención con el racismo. Pero pues esto es una mirada completamente anglosajona que no reconoce que finalmente el gran invento que impulsó el fascismo en Alemania y que tuvo que ver con las terribles consecuencias dadas en la Segunda Guerra Mundial, pues fue un invento inglés y fue fuertemente acogido por los Estados Unidos y por una corriente dentro de los Estados Unidos. De manera que esta comparación de estas dos lecturas tiene como propósito pues que eh, podamos interpretar un periodo de la historia correspondiente al siglo XVIII y al siglo XIX, concretamente a la llamada Revolución Industrial, de una manera más concreta desde dos formas de hacer historia. La de Rosen, muy ceñida a los acontecimientos, una historia institucional, y la de Porter, una historia crítica post-Foucaultiana y pues que como dije antes se debe complementar con la otra lectura que teníamos de Foucault, que ha sido completamente fundamental para poder incidir sobre esta forma de entender la historia crítica. Muchas gracias y espero que este video pueda ser de alguna utilidad para poder abordar estos temas.